Empezamos. Buenos días, María Cristina. Retomar esto de las preguntas y respuestas. Si yo tengo una SL. Porque reconozco que me encanta. Joven, menor de 25 años. Porque esto es lo que llevo haciendo 22 años. ¿Qué pasa si en una herencia el resto de herederos no quiere aceptarlo? Normalmente conocemos las ejecuciones hipotecarias. Que si yo como madre soy de Alicante, pero me gustaría saber si... Sí que es verdad que lo único que se nos podría plantear en tu caso concreto, ¿qué va a tener en cuenta Hacienda? No, el régimen económico patrimonial va a ser el de allí. Mi hermano pasa de todo, no quiere cooperar, vas a aceptar, vas a renunciar, me vas a hacer la vida imposible o cómo va el tema. Y otra cosa es cómo llevamos a ese heredero rebelde. Hay que solicitarlo expresamente en la escritura de compraventa. Cuando salgas por la puerta yo haré el cambio de titularidad en el catastro. Nunca, de verdad, nunca una donación a un niño menor de edad. Mira, para eso no dones. Pero es que puede plantearse una situación aún más diabólica. Mirad, os cuento, yo estoy muy activa tratando de combatir bulos. La verdad es que son unos fenómenos. Haz la aportación a un fondo. Tus padres como usufructuarios y tú como beneficiario. Pero qué trucos legales, aquí es susto o muerte. Por el amor de Dios, eso no existe. Que algunos de esos vídeos tienen hasta 12 millones de visualizaciones de un fondo, pero ¿qué fondo? Y me vais a permitir, pero es que es una sandez como un truco legal. En el mundo jurídico no hay magia, hay leyes. Bienvenidos a un episodio redondo además. El 10 de este podcast doy fe. Y como nos gustó tanto, a mí personalmente, el formato del pasado, ese salir a la calle, de que seáis vosotros los que me preguntéis y yo estar aquí esperando a ver cuáles son esas preguntas y responder sobre la marcha, pues como os adelanté, vamos a hacerlo esta vez igual porque yo creo que también a vosotros os gustó mucho. Empezamos. Buenos días, María Cristina. Soy de Alicante, pero me gustaría saber qué tendría que hacer, porque yo resido en Londres, qué tendría que hacer si en algún momento me quisiera volver y quisiera comprar una casa aquí. Bueno, si eres nacional española, sigues teniendo, por tanto, tu documento nacional de identidad. No tienes que hacer nada especial si quieres volver a casa de nuevo. La compra se va a formalizar exactamente igual que una nacional como tú, pero que sí resida habitualmente aquí. Es decir, no vas a tener que formalizar ningún trámite adicional. Tus impuestos a pagar por la compra van a ser exactamente los mismos que una persona de Orihuela que compra en Orihuela. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pagamos el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, el tipo varía de comunidad en comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Puede haber diferencias. Ahora mismo aquí en la Comunidad Valenciana es del 10%, si no tenemos derecho a ninguna bonificación. Sí que es verdad que lo único que se nos podría plantear en tu caso concreto, que además eres muy joven, es si fuera tu primera vivienda habitual aquí en España, lo que tendríamos que consultar bien en Consellería sería: esta persona cumple con los requisitos de edad, es menor de 35 años, pero cumple con los requisitos de renta, porque para podernos aplicar una reducción, hoy por hoy los jóvenes menores de 35 años se exige que sea tu primera vivienda habitual, sería la primera en territorio nacional, que seas menor de 35 años, que vamos, lo cumples con exceso, pero el requisito último de qué va a tener en cuenta Hacienda para saber si supera o no tus ingresos, esos 30.000 euros que actualmente dice la Ley Valenciana para poderte aplicar, es lo que tendríamos que cuidar un poquito más y hacer la consulta adecuada, porque no estarías declarando ingresos aquí en España y, por tanto, ¿cómo comprobaría Consellería que efectivamente no estás superando esos límites necesarios para aplicarte la bonificación? Por lo demás, lo que tendríamos que tener en cuenta es, en el caso de que estuvieras casada, pues cuál es tu régimen económico matrimonial, porque podría darse la circunstancia de que te hubieras casado incluso con otro español el año pasado, en el 2024, en Londres. Entonces, curiosamente, el régimen económico matrimonial que se te va a aplicar no es como hasta hace unos años, el que fuera común a vosotros dos españoles que vivís fuera de España y os casáis allí. No, el régimen económico matrimonial va a ser el de allí, porque aquí se producen unos puntos de conexión interesantes. Hoy por hoy, en el territorio de Unión Europea, las personas, cuando residen habitualmente en un país,
Ese es el punto de conexión para saber cuál es su régimen económico matrimonial. En concreto, que se trate del primer domicilio conyugal inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio. Por tanto, dos españoles que se fueron a trabajar o se fueron a estudiar fuera y contraen matrimonio allí y empieza su convivencia allí, su régimen económico matrimonial no sería, por ejemplo, el de gananciales aquí español, sino que sería el de absoluta separación de bienes que rige en Reino Unido. A la vuelta en España, bueno, podríais, si es que vuestra voluntad fuera sujetaros a un régimen, por ejemplo, de gananciales, otorgar capitulaciones matrimoniales y aquí, porque ahora tenéis la residencia y, por supuesto, porque sois nacionales españoles y podéis adoptar alguno de nuestros regímenes económicos matrimoniales. Por lo demás, el otorgamiento de la escritura exactamente igual y en notaría se pedirían los mismos documentos que pedimos, por supuesto, para la compra por nacionales en cuanto a la identificación de los titulares, en cuanto a la apreciación de capacidad de todas las partes que intervengan, apreciar el estado de libertad de cargas del inmueble, etcétera, no variaría en absoluto. Yo tengo una pregunta, si normalmente conocemos las ejecuciones hipotecarias a nivel judicial, si notarialmente existiría la posibilidad de ejecutar un crédito hipotecario. Sí, sí que existe, pero para eso se tiene que haber pactado expresamente en la escritura. Hay que reconocer que obviamente todas las entidades bancarias en su escritura de préstamo hipotecario recogen ese pacto de posibilidad de ejecución extrajudicial de la hipoteca que se lleva a cabo ante notario. María Cristina, ¿qué pasa si en una herencia el resto de herederos no quiere aceptarla y hay uno que sí? A ver, verdaderamente, si fuera uno solo y los otros fueran más de dos, eso nos va complicando mucho el tema. Me explico. Hay una primera fórmula para, si queremos decirlo así, desatascar una herencia, ¿vale? Porque tenemos una primera fase cuando fallece una persona y lo primero que tenemos que saber es todos los que han sido llamados a esa herencia, ¿vale? Porque tenemos un testamento o bien no hay testamento, pero en ese acta de herederos resultan, por ejemplo, si es una persona casada con hijos, pues sabemos quiénes son esos hijos que tienen derecho a herencia. Imaginemos que alguno de ellos, que eso es muy típico en notaría, no pienso mover un dedo, y te lo dicen así el resto de herederos. Mi hermano pasa de todo, no quiere cooperar, bueno, las razones obviamente de orden familiar, personal, lo que fuere. Vale, ahí tenemos una primera medida, ¿vale? Y ahí basta con que uno solo quiera requerir a los demás. Podríamos ser 5 herederos, solo uno quiere aceptar, pues ese uno se puede ir ante notario porque es una persona que tiene un interés legítimo y a ese notario pedirle que requiera cada uno de los otros para que cada uno de los otros diga qué es lo que quiere hacer. Si quiere aceptar a beneficio inventario, si quiere renunciar. Eso es lo que se llama la interpellatio in iure del artículo 1005 del Código Civil. La peculiaridad que tiene es que desde que el notario requiere a esa persona de la que tú tienes que saber, bueno, ¿en qué punto estás? ¿Vas a aceptar? ¿Vas a renunciar? ¿Me vas a hacer la vida imposible? ¿O cómo va el tema? Si esa persona no hace nada durante 30 días a contar desde que el notario le ha requerido, entonces la ley dice que se le tendrá por aceptante pura y simplemente. Es decir, ya no podrá aceptar a beneficio inventario y ya no podrá renunciar a la herencia. Con eso tendríamos un primer escollo salvado, porque también es verdad que esa persona a la que le ha requerido el notario puede ir a notaría y decir, mire, lo primero que voy a hacer es reservarme el derecho a formalizar un inventario y después ya veréis si acepto o renuncio. Por supuesto lo puede hacer o puede ser él quien comparezca en notaría y decir, oiga, que sí, que acepto pura y simplemente, o puede renunciar. Recordemos además que las renuncias para que surtan efecto deben hacerse siempre ante notario. Con eso tendríamos el primer escollo y es saber qué van a hacer el resto de herederos, si aceptan o renuncian. El problema lo tenemos después. Es decir, una cosa es la aceptación y ya sé quién es mi interlocutor en esa herencia y otra cosa es cómo llevamos a ese heredero rebelde que no, o insumiso, yo recuerdo un ring que le llamé así, que no quiere pasar por notaría. Pues ahí, si fuerais más de 2, imaginemos 3 hermanos y solo uno es el que quiere aceptar, ese por vía notarial no podría hacer uso de otra figura que hay para desatascar la herencia en esa segunda etapa, que es la del nombramiento de un contador partidor activo. Es decir, la ley permite, pero para eso tenéis que ser herederos o legatarios que al menos representéis el 50% del haber hereditario. Cuando estoy hablando de 1 o 3 hermanos es porque estoy dando por supuesto que habían sido instituidos por iguales partes.
porque claro, puede suceder que un solo hermano hubiera sido instituido en la práctica totalidad de la herencia y a los otros solo se les hubiera reconocido su derecho a legítima estricta. Ahí sí que ese solo que quiera aceptar puede acudir ante notario y decir, oiga, quiero que se proceda al nombramiento de un contador partidor dativo. Si no se diera la circunstancia de que represente el 50% del haber, no hay posibilidad de acudir a un notario para ese nombramiento y por tanto no tenemos otra que acudir a un juzgado para que se proceda a la división judicial de la herencia. Si por contra, si es posible, porque si representamos ese 50% o porque somos varios hermanos y solamente hay uno de ellos, bueno, cuando hablo de hermanos pueden ser sobrinos, pueden ser cualesquiera otras personas que hubieran sido nombradas en ese testamento. La peculiaridad que tiene ese proceso es que el notario a su vez designa a ese profesional, ese contador partidor, y él será quien se ocupe de formalizar el inventario de los bienes, será el que los evalúe y será quien lleve a cabo la partición de la herencia. Esa partición de herencia después tiene que ser aprobada por los herederos y legatarios. La verdad es que en estos casos es poco probable que se obtenga de forma voluntaria. En ese caso, la última palabra la tiene el notario que inició todo ese proceso y él puede aprobar la partición. Si no se da esa circunstancia, siempre obviamente vamos a tener abiertas las puertas de los juzgados. Recordemos que ya desde el derecho romano siempre se da la razón o la ley fomenta la no indivisión, ni en cosas comunes que poseamos, ni en indivisiones de la herencia. Es decir, sí que al final vamos a conseguir la división de la herencia. Otra cosa es el desgaste personal, económico y anímico que eso va a suponer, porque desde luego no son procesos precisamente cortos en el tiempo. Pero no hay otra vía. Es decir, en esos casos no nos quedaría otro recurso que acudir a un juzgado porque ya no estaremos en la vía, en la vía contenciosa y cuando hay contradicción es un juzgado el que tiene que entrar a decidir. Yo, como joven menor de 25 años, a la hora de yo querer comprarme una vivienda, ¿habría alguna reducción de impuestos? ¿Y qué documentación debería llevar a la notaría para la compra del piso? Bien, efectivamente, la mayor parte de comunidades autónomas sí que es verdad que se potencia, ¿no? Que los jóvenes ya bastante difícil lo tienen, que puedan acceder a la compra de una vivienda reduciendo el impuesto. Aquí, por ejemplo, concretamente en Comunidad Valenciana, efectivamente se exige que seas menor de 35 años, es decir, a ti te queda un montón, pero sí que lo que se pide es que sea primera vivienda habitual y en función del valor de esa vivienda, si es superior o inferior a los 180.000 euros, estaríamos hablando bajar del 10 al 8 o al 6%. Lo que sucede es que, por ejemplo, en comunidades como la valenciana, habría que ver después en cada una de las comunidades autónomas si tienen el tercer requisito que voy a comentar o el segundo requisito que voy a comentar a continuación, y es no superar unos niveles en renta. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Porque hay personas que sí cumplen con la edad, sí va a ser su primera vivienda habitual, pero si supera esos 30.000 euros, sus ingresos en renta y en ese caso no podrían aprovecharse de esa bonificación. Muy importante a tener en cuenta, cualquiera que sea la comunidad autónoma donde queramos aprovecharnos de una bonificación en nuestro tipo impositivo de transmisiones patrimoniales. Hay que solicitarlo expresamente en la escritura de compraventa. Es decir, si yo en la escritura de compraventa no recojo esa solicitud de, oiga, me quiero aplicar la reducción, después no se me puede aplicar. Es decir, tenemos que ir a notaría sabiendo cuáles, o asesorarnos en notaría, no tenemos por qué sabernos, pero sí que cuando le decimos al notario, el notario o en notaría siempre, vamos a tratar, velamos por el interés del consumidor, del contribuyente y siempre tratamos de indagar si efectivamente tenemos derecho a alguna reducción, porque en tu caso es por ser menor de 35 años, pero en otros casos es porque es una familia numerosa, una familia monoparental o en situaciones de concurrencia de una causa de discapacidad. Entonces, siempre tenemos que hacer ese estudio para saber si efectivamente concurre alguna circunstancia que permita aplicarse un tipo impositivo menor, pagar menos impuestos y que tal vez el contribuyente no lo sepa.
Cuando desde luego venís a través de, es decir, cuando financiáis vuestra compra mediante un préstamo hipotecario, todo ese estudio lo ha hecho ya a su vez la gestoría que se va a ocupar de provisionaros, porque para ellos una partida muy importante de esa provisión de fondos es saber cuál es el impuesto que tienen que pagar Hacienda. Entonces ellos por sistema van a haceros el cuestionario de primera vivienda habitual, ingresos en renta, oiga, tiene usted el título habilitante como familia monoparental, como familia numerosa, etcétera. En cuanto a la documentación o resto de requisitos que como persona joven tengo que cumplir a la hora de otorgar una escritura de compraventa, exactamente igual que si fuéramos una persona mayor, es decir, eso no va a cambiar en absoluto. En concreto, el que compra dependerá de que vaya o no financiado con un préstamo hipotecario. Si fuera financiado con un préstamo hipotecario desde hace 6 años, no podéis venir directamente a notaría y firmar vuestra escritura de compraventa y préstamo. ¿Por qué? Porque la ley entendió que para reforzar el asesoramiento de ese consumidor hay que venir antes a notaría a formalizar un acta, que es un acta de transparencia material, que es totalmente gratuita, que tiene por objeto efectivamente que el notario le explique a ese prestatario cuáles son las condiciones financieras y no financieras que tiene convenidas con el préstamo y que aparecen en esa FEIN. Por lo demás, toda la documentación relativa a cuál es el estado de cargas del inmueble, eso se ocupa la notaría de solicitarlo mediante la oportuna nota simple. Comprobar cómo está en el catastro, es la notaría la que obtiene la certificación catastral. Es más, cuando salgas por la puerta, yo haré el cambio de titularidad en el catastro ya, haré la comunicación para que el próximo recibo de contribución ya se emita a tu nombre. También nosotros nos ocupamos porque tenemos unos acuerdos que nos habilitan para poder comprobar telemáticamente si esa vivienda está o no al corriente en el pago de los recibos de IBI o contribución. Ahí sí que hay otro gasto o otro carga que afecta al inmueble que tenéis que ser vosotros los que nos tenéis que aportar, o en este caso el vendedor, certificado de deuda de la comunidad de propietarios, que es la que nos prepara ese administrador y que nos permite comprobar si efectivamente está o no al corriente en el pago, ya sea de gastos ordinarios o de gastos extraordinarios de comunidad. Y es muy importante tanto estar al corriente en el pago de estos gastos de comunidad como en el pago de los IBIs, porque esas cargas la ley las considera preferentes incluso a la hipoteca que pudieras firmar a continuación. Por esa razón, si en ese momento nosotros hacemos una consulta telemática de pagos de IBI y resultara que está impagado, por ejemplo, el del año en curso o el del año anterior, eso es suficiente para que ese banco que está ahí decida no firmar, porque esa deuda por IBI es preferente a la hipoteca que ellos firman. Entonces, los últimos documentos que quedarían sería certificado de eficiencia energética, dependiendo de que compres a un promotor o de que estés comprando a una persona física, sería o no necesaria que aportáramos esa licencia municipal de primera ocupación, que aquí en Comunidad Valenciana es declaración responsable, y el resto de documentos exactamente los mismos que en cualquier escritura de compra. El resto a lo mejor pueden afectar a la parte que transmite. Por ejemplo, si te transmitiera una persona que es curadora de otra que no tiene facultad para venir a notaría porque concurre una causa de discapacidad, bueno, pues la notaría ya se había preocupado de comprobar que se obtenía autorización judicial, o si fuera la venta formalizada por un menor de edad con el papá que ostenta la patria potestad, también nos habríamos preocupado de prever si ha obtenido o no esa autorización judicial. Es decir, el resto de requisitos, resto de documentación la obtiene la notaría, que va a ser quien se ocupe igualmente de redactar tu escritura de compraventa, igual que si fueras una persona mayor de 35, como por ejemplo yo. Si yo tengo una SL y todos mis bienes están dentro de esa SL, que es la dueña de todas mis propiedades, el día de mañana, cuando mis hijos compren acciones de esa SL, es una forma de que ellos hereden mi patrimonio directamente, ¿no? ¿O tendría que hacer alguna gestión más? A ver, ella tiene una SL, ¿correcto? Luego ella es la socia única, entiendo, ¿no? Es la titular del 100% de las participaciones sociales en que se divide el capital social. Ahí lo que tenemos que tener claro es que es verdad que esa SL es una persona jurídica independiente de la personita, ¿vale? Pero la persona física es la titular de las participaciones. Efectivamente, lo que va a suceder es que cuando una persona titular de participaciones en una SL fallece,
En ese caso, lo que vamos a encontrar en su haber hereditario son esas participaciones sociales. Lo que pasa es que esas participaciones sociales efectivamente te dan derecho a unos inmuebles. Ahí lo que tenemos que ser cautos después es con el valor por el que vamos a inventariar esas participaciones sociales en esa herencia. Seamos cautos, porque cuando estamos hablando de sociedades de las que toda la vida hemos llamado patrimoniales, sociedades en las que más del 50% del capital de la sociedad está integrado por inmuebles, a ver, el valor que tenemos que poner en la herencia no coincide con el valor nominal de esas participaciones. Entonces, lo único es ahí, ese asesor, ese contable, esa persona que se ocupe de la asesoría fiscal de esa sociedad, sería la que establecería y diría a los herederos cuál es el valor que tiene que aparecer en esa escritura de herencia. Cuando adquirimos participaciones sociales, ¿de acuerdo? Adquiriremos entonces la condición de socio. Sociedades limitadas que se pueden establecer restricciones a la transmisión de participaciones no opera respecto a la posibilidad de adquirirlas por herencia, y cuando vayamos a pagar el impuesto, autoliquidemos el impuesto por sucesiones, será exactamente igual, es decir, dependiendo del valor que pagaríamos o no pagamos, porque a lo mejor hay importantes reducciones, como pasa ahora mismo, las reducciones o las bonificaciones fiscales. Es más, también es verdad que cuando se transmitía la totalidad de un patrimonio empresarial ya estaba bonificado de antemano, pero ahora mismo se equipara ya sea la transmisión de una empresa con la transmisión de un inmueble. Es decir, no habría después diferencias sustanciosas respecto a la forma de pagar el impuesto, pero teniendo muy claro que efectivamente los hijos, al heredar esas participaciones sociales, pasan a ocupar la misma posición que tenía el causante, y efectivamente en el activo de esa sociedad depende de cómo se aportaran los inmuebles, si forman parte del activo, si ha sido una ampliación de capital social, claro, todo eso forma parte de la sociedad. Pues la pregunta va dirigida a que si yo como madre quiero que mi hijo herede en vida algún piso que yo pueda tener personal, ¿qué ventajas puede tener esa herencia? A ver, nunca en una persona tan absolutamente joven podría recomendarla que haga una donación. Cuando hablamos familiarmente, ¿no? Coloquialmente, cuando se habla de heredar en vida, estamos hablando de las donaciones. Entonces, nunca, de verdad, nunca una donación a un niño menor de edad, porque démonos cuenta además que después, si necesitáramos disponer de ese bien, primero ya está en el patrimonio del niño, ¿no? Con independencia de que a lo mejor nos hubiéramos reservado el usufructo y demás. Y para que después se pudiera disponer de ese bien que está a nombre de un menor de edad, por mucho que vivan los papás, por mucho que ostenten la patria potestad y por mucho que tengan la administración de los bienes de ese niño, si no ha cumplido los 16 años, hay que ir a un juzgado para que el juzgado preinforme al Ministerio Fiscal de autorización para que se proceda a la venta de ese bien. Sin autorización judicial no es posible que los padres vendan el bien de un menor. Por tanto, esa es una de las primeras razones por las que nunca anticiparía la secuencia normal de los hechos y donaría a una niña o a un niño menor de edad, a menos que desgraciadamente concurriera a una situación muy grave en la mamá, en el papá, que preveyera que el desenlace está próximo y por alguna razón entendiera que es preferible hacerlo así. En condiciones normales no lo va a ser, pero es que incluso no soy partidaria. Yo cuando me preguntan y vienen los clientes sobre, oye, ¿tiene ventajas hacer la donación en vida o esperamos a que fallezcamos? Hay una razón de peso además importantísima. Cuando nosotros estamos donando, porque hay veces que se hacen donaciones con reserva de la facultad de volver a recuperar, para entendernos, el inmueble, ¿no? Reserva de la facultad de disponer. Mira, para eso no dones. O sea, si das, pero someterlo a una posibilidad de reversión, sinceramente, esos casos me parece que carecen de toda lógica. Pero es que hay otra razón, y es que cuando tú estás desprendiéndote de la titularidad de un bien, tú no sabes cuál va a ser el desenlace posterior, por ejemplo, de tu vida. Me refiero a una persona que todavía tiene 60 años, 65, 70, con las expectativas de vida que tenemos hoy, ¿vale? A menos que estemos hablando de patrimonios,
muy amplios, muy sustanciosos, que ellos han decidido planificar, porque a lo mejor tienen 10 inmuebles para repartir entre sus 2 hijos y consideran que ahora, porque les cuadra números, quieren, bueno, pues desprenderse de 2 de ellos. Pero en las situaciones normales, donde la gente tiene su vivienda, su cuenta corriente, su coche o como mucho el apartamento de la playa o la casita del pueblo, más la vivienda, no deben desprenderse de bienes. ¿Por qué? Porque lo normal es que cada vez vivamos más años. Si vivimos más años, está claro que va a haber probablemente un coste a pagar por él, y es que va a llegar un momento en el que no estemos con la plenitud de facultades que tenemos ahora con 60 o con 70. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que cuando se van cumpliendo años, las necesidades aumentan, y lo que tenemos que tratar es de que esa persona mayor esté protegida económicamente de forma adecuada y siga ostentando facultad de decidir sobre sus bienes. ¿Por qué lo digo? Porque puede suceder que necesitemos una persona que nos cuide, puede ser que estimemos que es mejor para nosotros estar en una residencia, y para todo eso se necesita liquidez. Y probablemente para obtener esa liquidez tenemos que recurrir a la venta de un inmueble. Resulta que si el inmueble ya está a nombre de quien no es el destinatario de esos gastos, podemos tener problemas con Hacienda, que estime que haya donaciones encubiertas y demás. Pero es que puede plantearse una situación aún más diabólica, y es, imaginemos que hemos donado a un hijo y ese hijo fallece. Ese hijo fallece y deja un niño menor de edad que estaba casado con una persona que verdaderamente nunca has tenido una relación armoniosa. ¿Os imagináis lo que será ese bien que tú has obtenido con tu trabajo? Sí, es verdad que está a nombre del nieto, pero ya no va a haber una reversión. Es decir, esa nuera no va a ir a un juzgado a pedir autorización judicial para que sea el nieto el que sufrague los gastos de la residencia del abuelito. O pensemos, por ejemplo, en que has donado un hijo y resulta que tu hijo ha empezado con una empresa, una startup que iba fenomenal, pero hay un momento en que eso deja de estar fenomenal, hay unos acreedores o hay un préstamo hipotecario que no se paga y se traba embargo sobre ese inmueble. Ese inmueble que a lo mejor tu hijo hubiera estado dispuesto a vender y hacerte donación para poder afrontar esos gastos. Pero es que una vez que nosotros damos, no podemos saber cuál va a ser el desenlace final de esos bienes. Además, cuando hacemos donación y tenemos varios hijos, tenemos que tener muy claro cómo estamos haciendo esas donaciones. Es decir, nosotros cuando donamos, ¿qué es lo que presume la ley? Que queremos dejar a todos los hijos lo mismo. Entonces tenemos que en esas donaciones dejar claro, oye, ¿esto es un anticipo a cuenta de lo que te toca recibir? O no, mira, mientras no lesione la legítima, este es un plus que yo considero que tengas en vida. Y otra razón muy importante por la que desaconsejo también absolutamente la donación, porque se nos olvida el impuesto en renta que ocasiona para el donante. Que es verdad que si el donante es mayor de 65 años y es su vivienda habitual, puede donar y no va a tener ninguna consecuencia en renta. Pero puede suceder que no sea la vivienda habitual, o puede suceder que sea la habitual y seas menor de 65 años. O puede suceder que sea otra vivienda que no sea la habitual y como el valor de referencia es la que nos determina el valor de transmisión, ese es superior a aquel por el que lo adquirimos. Por tanto, a mi juicio, son tantas las razones por las que considero que es absolutamente desaconsejable una donación. Mirad, os cuento, yo en los reels últimos estoy muy activa tratando de combatir bulos, fakes. La verdad es que son unos fenómenos. O sea, el que te sale diciendo, haz la aportación a un fondo, tus padres como usufructuarios y tú como beneficiario, o transmite la nuda propiedad, como no saben lo que es la nuda propiedad, porque, a ver, esto viene del derecho romano. Te hablan de trucos legales, pero ¿qué trucos legales? Aquí es susto o muerte. No sé qué me da más miedo, cuando habláis del fideicomiso o del fondo. Por el amor de Dios, eso no existe. Eso, lo que sí yo detecto es que algunos de esos vídeos tienen hasta 12 millones de visualizaciones. Entonces, se está generando una idea de que tú puedes transmitir en vida, ¿correcto? Y que no va a tener consecuencias fiscales. Como que yo puedo poner un inmueble a nombre de un fondo, ¿pero qué fondo? Como decía en ese momento, un agujero negro. ¿Cómo un fondo?
a lo mejor pretende decir que lo aportamos a una sociedad, que constituimos una sociedad y aportamos el inmueble, pero ahí ya hay un desplazamiento patrimonial y de esa sociedad ya hay un titular de las participaciones. Entonces, mucho cuidado a lo que escuchamos, porque a mí lo que me preocupa es que cada vez más gente nos plantee esa posibilidad de anticipar en vida la transmisión de los bienes porque están oyendo, y me vais a permitir, pero es que es una sandez. Es que alguien con un mínimo de rigor no puede hablar de transmisiones, de aportaciones, sin que esto tenga ninguna consecuencia jurídica. Vuelvo a repetir, cuando un inmueble cambia de titularidad es porque hay un negocio jurídico. Negocio jurídico es un contrato. Sin eso no puede haber cambios de titularidad. Es decir, no hay una telepatía jurídica por el que yo transmito el inmueble mirándote fijamente y aportándolo a un fondo. Por el amor de Dios. Entonces, mucho cuidado porque, primero, afortunadamente, las donaciones de inmuebles sin escritura pública no surten ningún efecto. Afortunadamente, porque imaginémonos lo que sería redactar documentos privados en base a esas aportaciones a fondos. Por ahí me quedo tranquila, porque vayáis a la notaría que vayáis, cuando vayáis a hacer la donación del inmueble, la notaría lo que os va a decir es, oiga, usted sabe, tenemos el impuesto de donaciones, tenemos consecuencias en renta para el donante y para el donatario además tenemos la plusvalía municipal. Me consta porque son muchos los oficiales que por privado se ponen en contacto conmigo donde me dicen que empiezan a estar muy hartitos de todo este tipo de bulos que están circulando por las redes sociales y que incluso en ocasiones el cliente, y también eso me lo dicen muchos abogados, se van como descontentos, ¿no? Y con la duda de, realmente es que no está en la onda y lo que no quiere es hacérmelo o que yo me aproveche ese beneficio fiscal. Por tanto, mucho cuidado a lo que escuchamos. La suerte es que, como os digo, para que una donación de un inmueble que no así de dinero surta efecto, es necesario ir a un notario a otorgar una escritura pública, porque ahí la escritura pública es constitutiva. Y ahí, por supuesto, en cualquier notaría de España os van a decir exactamente lo mismo que os estamos diciendo yo. Si a pesar de la edad que tenéis, de posibles consecuencias fiscales, las queréis asumir, por supuesto, otorgaréis la escritura de donación. Otra cosa es que el compañero que en ese momento se ocupe de redactar vuestra escritura os pueda aconsejar, dependiendo del caso, si es o no favorable, porque imaginemos si se trata de una persona de 85 años que ya lo que le da gusto al hombre es irse al otro mundo habiendo repartido los bienes entre sus hijos, no voy a ser yo quien se lo impida, porque probablemente, bueno, pues en su caso le pueda compensar. Pero existen muchas fórmulas, pero ninguna mágica, y eso es lo que quiero que tengáis claro. No existe ninguna fórmula por la que tú puedas, ni mucho menos trucos legales. No hay cosa que me dé más rabia cuando escucho un reel hablando de te voy a hablar de un truco legal. ¿Cómo un truco legal? No existen los trucos legales. Lo que existen son figuras jurídicas, existen leyes y un buen jurista lo que va a hacer es aplicar. Como dice la ley, un notario lo que debe hacer es indagar la voluntad de su cliente y dotarle del instrumento jurídico que le permita la consecución de lo que él desea, siempre que sea acorde con las leyes. Pero eso está fuera de la magia. En el mundo jurídico no hay magia, hay leyes. Lo que somos muchos profesionales que nos preocupamos por el ciudadano y que lo que queremos es poner a su servicio una función como es la notarial, que es dotar de los medios jurídicos precisos para que una persona consiga lo que quiera hacer. Y bueno, este ha sido el capítulo por hoy. Yo creo que no será el siguiente, pero tenemos que volver a retomar esto de las preguntas y respuestas, porque reconozco que me encanta, porque esto es lo que llevo haciendo 22 años, contestar preguntas cuando la gente viene al despacho, y es una manera de acercar la función notarial al ciudadano, porque verdaderamente estamos muy presentes en la vida de cada uno de vosotros.